de la Contraloría General de la República. Don Federico, el principal señalamiento es sobre el déficit y a dónde llegaría a finales de este año y el crecimiento de la deuda, o bueno, el monto que hay en ese momento de esa deuda que tiene el gobierno central. Así es, buenos días a todos y buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por invitarnos. Sí, efectivamente, en este informe la Contraloría General, como lo ha venido haciendo en otras ocasiones, hemos vuelto a llamar la atención sobre el tema de la situación fiscal del gobierno. Este año se prevé que el déficit fiscal ronde el 6% y el año entrante en la programación macroeconómica se ha previsto un 6,6%. Estos son niveles que han venido aumentando. Teníamos un 5,7 en el 2014 y un 5,4 en el 2013. Igualmente, la deuda del gobierno ha venido creciendo en forma sostenida a razón de más o menos 3 puntos porcentuales del PIB por año. Estábamos en 39% el año pasado, esperamos estar en 43% este año y puede ser que la deuda, es probable que la deuda aumente más allá del 45% en el año 2016. Igualmente tenemos un déficit primario, que es aquel déficit que resulta de la diferencia entre ingresos y gastos, descontando, digamos, lo que tiene que ver con la deuda y el servicio de la deuda. Y ahí tenemos un déficit que rondó el año pasado un 3,1% del PIB. Estos son, para que se tenga una idea, el PIB ronda los 300.000 millones cada punto. Estos significan más o menos 900.000 millones, significaron en el año 2014. Es más o menos una aproximación de lo que el país necesitaría como en recursos para que su deuda no creciera. Y esperaríamos que este año 2015 ese déficit primario aumente a 3,4 e inclusive podría llegar hasta el 4% en el año 2016. Donde uno analiza, don Federico, estos datos, se habla mucho de que los sectores sindicales han dicho que no es el tema salarial lo que realmente está afectando el déficit. ¿Podría ser el tema donde uno ve que representa un 8,8% del PIB? ¿Cuánto de eso se representa en pluses o en todos estos beneficios que se han señalado? ¿Podría ser un componente fuerte si remuneraciones, se reduce para que hablamos de remuneraciones? Sí, en este sentido, tal vez en términos generales, lo que hemos venido señalando es que se requieren medidas estructurales tanto en el ingreso como en el gasto. Y desde luego en el gasto, dos disparadores del gasto son las transferencias y las remuneraciones, sobre todo porque crecen a ritmos mucho mayores que lo que crece la tasa de inflación o lo que crece la economía. Vean ustedes que solo en el gobierno central, en este primer semestre, las remuneraciones crecieron casi un 9%, con una inflación que es prácticamente cero en el primer semestre y un 1% acumulada en los últimos 12 meses. Igual las transferencias muestran un aumento importante. Igualmente, por el lado del ingreso hay una debilidad en la economía que los ha afectado y en general, digamos, en los últimos años el ingreso ha estado estable alrededor del 14% del PIB, mientras que los gastos van creciendo a tasas mucho mayores. Entonces esto hace que año a año tengamos que financiar con deuda, digamos, ese faltante que tenemos todos los... Y eso es catastrófico para una economía, es decir, imaginemos una economía donde los gastos corrientes se tengan que ir financiando con esa deuda. Así es, digamos, en el 2014 financiábamos gasto corriente con deuda en alrededor de 4% del PIB. Esto, imagínense que es casi 1 billón de colones. Prestado. Sí, el Estado. Entonces, sí, efectivamente esto va reduciendo las capacidades del Estado para atender sus necesidades, para atender, digamos, infraestructura, que es un tema muy importante para generar empleo y crecimiento económico, ¿verdad? ¿Cuál sería el punto de, no sé, precrisis, podríamos decir, de esa situación fiscal, financiera en el gobierno central, en el Estado costarricense, don Federico, o estamos ya en ese punto? Bueno, estamos en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? De hecho, hemos tenido un entorno, digamos, que nos ha favorecido en algunos aspectos. Hemos tenido tasas de interés relativamente estables, hemos tenido baja inflación,
tenemos un precio del petróleo que ha bajado, pero aún así el déficit y la deuda siguen creciendo y no estamos invirtiendo lo suficiente en el tema de inversión. Y efectivamente, digamos, hemos tenido también en estos años la posibilidad de contar con un financiamiento a través de los eurobonos, ¿verdad? Pero esos eurobonos ya hicimos la última emisión que estaba autorizada, nos quedará un remanente este año y que probablemente utilizaremos el año siguiente, y eso, digamos, va limitando, digamos, las capacidades operativas del gobierno Federico, para manejar, digamos, el tema. El gobierno envía un presupuesto que, decía el presidente en cadena nacional, es relativamente mucho más, en términos reales es menos, es decir, no está subiendo menos que la inflación. ¿Eso podría beneficiar en algo esto o es algo que realmente no lo va ni a afectar? El más austero, dice, en los últimos 10 años. Sí, don bueno, vamos a ver la presentación de ese presupuesto el día de hoy, y de hecho la Contraloría tiene un mandato de pronunciarse sobre ese presupuesto al 30 de septiembre para la Asamblea Legislativa con el informe técnico, pero ciertamente lo que está claro es que hay un gasto que se comporta, digamos, con crecimientos inerciales mayores a lo que crece normalmente la inflación o la economía, y hay que atender, digamos, la problemática que está asociada a ese tema, básicamente transferencias y remuneraciones, igual que y la derivación de eso, que es el servicio de la deuda. Pero igualmente tenemos un ingreso que no crece en términos del PIB, digamos, se mantiene relativamente estable, y eso hace que cada vez tengamos más deuda. Entonces, la Contraloría lo que ha hecho es un llamado. Hay proyectos de ley que han sido presentados por el propio gobierno de la República y por los señores y señoras diputados. Entonces, la Contraloría lo que ha hecho es un llamado para que se tomen, digamos, se hagan los acuerdos y se tomen las decisiones necesarias para avanzar, digamos, en la solución de este grave problema fiscal que enfrenta el país. ¿Estos cambios que debería hacer el país tienen que centrarse en transferencias y remuneraciones o podría centrarse en otras áreas del presupuesto? Bueno, en términos de gasto, esos son dos disparadores muy importantes que hay que atender. Pero como le decía, digamos, el menú es también en otras áreas, en el sentido de que también hay que entrarle al tema de los ingresos, mejorar la recaudación. Hay una alta evasión fiscal que hay que atender y elusiones fiscales. Está el tema de las exoneraciones, donde ya hay un proyecto que está en curso en la Asamblea Legislativa para que la idea es que pueda, con los ajustes del caso, racionalizar este rubro. Y también pues hay que trabajar mucho en gestión tributaria, ¿verdad? Porque hay que mejorar las capacidades y fortalecer las capacidades de la administración tributaria para cobrar bien los tributos. Solo para finalizar y quedar lo más claro, transferencias, ¿a qué nos referimos a transferencias? ¿A quién se le hacen transferencias? ¿Quién recibe la mayoría de transferencias? Claro, hay transferencias de dos tipos, digamos, las que llamamos corrientes, que son, por ejemplo, las que van destinadas a gastos sociales. Estamos hablando de FODESAF, estamos hablando de pensiones, estamos hablando en general de programas sociales y de otras áreas, culturales, etcétera. Y estamos hablando también de las transferencias de capital, que son transferencias que, por ejemplo, se hacen al CONAVI, al MOB, para atender lo que es el tema de inversión y infraestructura. Lo que pasa es que estas son muy pequeñas, en realidad, en proporción al total, estas representan apenas un 12%, y eso es evidencia de las limitaciones de gestión y de capacidad que tiene el Estado para atender un tema tan importante. Transferencia de pensiones es el rubro más importante de eso. Sí, por ejemplo, en este informe estamos señalando, ¿verdad?, que del gasto ejecutado en transferencias, casi un 30% se va en pensiones. Y también en pensiones, pues hay, así como hay pensiones razonables, hay pensiones, ¿verdad?, que han sido llamadas de lujo, que están creciendo a tasas muy importantes por vacíos o situaciones que hay en la legislación y que deben corregirse mediante proyectos que ya también están presentados. Muy bien, muchísimas gracias a Federico Castro, gerente de Servicios Financieros de la Contraloría General de la República, por hacernos este análisis de este informe que hace la Contraloría. Tal vez yo nada más insistiría en que este informe lo pueden encontrar en nuestra página web www.cgr.go.cr, y ahí lo pueden analizar con mayor detalle. Muchísimas gracias a don Federico. Vamos a hacer una pausa al ser las 7:45 de la mañana y ya regresamos.